esto, querido hermano, es Jesús. Jesús es la palabra. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. Dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Por el amor de Dios, si estás en una iglesia, si ya eres cristiano, pero solo tienes la etiqueta aquí de cristiano y no conoces al autor y consumador de tu fe, puedes pasar años en una iglesia, puedes pasar años en un ministerio, pero no puedes pasar años con Jesús, porque conoces el ministerio, conoces la iglesia, conoces al pastor, y al que menos conoces es a Jesús a través de su palabra. Y yo te lo puedo escribir y confirmar. Por eso es que insisto, no me gusta, a mí ámenme, me pueden honrar, me pueden saludar con amor, pero yo soy solo un instrumento en las manos del Señor. Conmigo no va la idolatría. Yo era una buena para nada. Esta palabra me hizo libre y puedo con mucho amor tener autoridad para ayudar a muchos. Pero eso no es mío, eso le pertenece al Señor Jesús, porque se plació en escogerme como un vaso de honra en sus manos, y respeto que me haya escogido como escogió a ustedes, y quiero enseñar a muchos para que sean instrumentos de honra en las manos del Señor, sabiendo que no somos nada ni nadie, porque lo único que somos polvo y ceniza. Cuando aprendemos a humillarnos, cuando emprendemos a entender quién es el Espíritu Santo de Dios en nosotros, podemos tener el valor y la integridad de respetar a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en la iglesia, porque nos humillamos ante la presencia de Dios. La humillación, querido hermano, el morir al ego, al hombre viejo, y el reconocer quién es Jesús en nuestras vidas, es tu victoria total en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Y denle un aplauso a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Saulo de Tarso, camino a Damasco, el gran Pablo de la Biblia, las cartas de Pablo, el que escribió en una cárcel, pero parecía que estuviera en un hotel 5 estrellas, el que amó la palabra como la amo yo. Yo me apasiono por la palabra, no es un cuento de camino en mí. Ayer le decía yo a alguien, es la palabra la que te da vida. Tú puedes recibirme en tu hogar, en tu casa, pero tú recibes a Jesús a través de la palabra. Eso es lo que vale. Yo estoy aquí hablando es a través del Espíritu Santo de Dios, hablándole a ustedes, a un remanente escogido. El tiempo se acabó, decía el pastor Tony, no hay tiempo para boberías. Mira el mundo como está. Analicemos nuestras vidas, nuestro hogar, nuestro día a día. ¿Sabías que el día que partamos nos piden cuentas por lo que el Señor nos entregó? La iglesia, pastora, las sillas, no, tu familia, tu esposa, tus hijos, tu hogar, tu intimidad con Él. Eso es lo que vale. Por eso es que yo les digo, queridos hermanos, lo primero es la intimidad y la relación con Jesús. Intimidad, relación, revelación. Eso es lo tuyo. ¿Tú crees que yo voy a poner en Sembradores de Fe 10,000 cosas por hacer para que vean que estoy muy ocupada y voy a perder la intimidad que yo tengo con Jesús en las mañanas cada vez que voy a leer? No, hermanos, esta iglesia es en orden. La intimidad para mí es lo primero. Segundo, después de mi intimidad, es mi familia. Tercero, organizar mis finanzas para tener un hogar organizado. Y cuarto, un ministerio bien llevado, porque tengo testimonio y tengo fruto. Denle un aplauso al Señor.
Señor, que muchos creen que el ministerio es Jesús. Sí, el ministerio nos sirve, pero lo primero es la intimidad con Jesús para tener una buena familia, una economía organizada y tener un tremendo ministerio en orden. Amén. Querido hermano, Saulo de Tarso, camino a Damasco, lo tumbaron del caballo. A todos nos han tumbado el caballo. Nos tumban del caballo. Algún día siempre nos tumban del caballo. Y Saulo de Tarso lo tumbaron del caballo. Cuando lo tumbaron, el resplandor, ustedes ya conocen la historia porque no puedo leer, no es parte de la prédica. Dice que Saulo de Tarso, cuando Ananías le quitó las escamas, que Jesús le dijo, anda a la calle de allá y vas a encontrar a un hombre llamado Saulo de Tarso, quítale las escamas. Y Ananías que dijo, a ese que mataba cristianos, ¿vas a mandarme a que le quite las escamas? Y Jesús le dijo, anda, ven, es una orden, porque ese hombre será instrumento de honra para mí. Ahí, querido hermano, es cuando tú ves que no importa lo que tú hayas hecho. Saulo asesinó, y quién sabe qué no haría, porque si asesina no le importa nada, te imaginas lo demás. Pero al Señor Jesús lo que le importa es que Él sabía el corazón de Pablo, de Saulo de Tarso. Él ya lo conocía, porque el Señor conoce tu corazón, querido hermano. Y lo escogió como instrumento de honra para ser el gran Pablo de la Biblia. Y las dos palabras fundamentales que Pablo dijo cuando fue tumbado del caballo fue, y reaccionó, dijo, ¿quién eres, Jesús? Eso a mí me impactó. ¿Quién eres, Jesús? Saulo de Tarso, transformado en el gran Pablo, quería conocer quién era Jesús. Querido hermano, si no conocemos a Jesús a través de la palabra, estamos fritos. Si no tenemos intimidad con Jesús a través del Espíritu Santo, no vamos a avanzar, por mucho que yo los ame. Y la segunda palabra que Pablo dijo fue, ¿qué quieres que yo haga? Número uno, ¿quién eres? Conocer a Jesús. Número dos, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué ha pasado en el mundo cristiano? En nuestras iglesias. Que cada quien se manda a su manera. Resulta, queridos hermanos, que para uno ser un hombre y una mujer de victoria en Cristo Jesús, tenemos que seguir las designios que dice esta palabra. Alguien dijo aquí ahorita, hay proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derechos y su final es camino de muerte. Muchas veces creemos que estamos en lo correcto en el ministerio, haciendo todo chévere, y resulta que no era así. Resulta que el Señor tiene principios y valores. ¿Entienden? Y si yo no me guío por esta, Él me dice, mengua para que los demás crezcan, humíllate, muere al hombre viejo, nace en un hombre nuevo. ¿Cuántos seguimos siendo los mismos? Vivitos y coleando. Pues, querido hermano, esta enseñanza que dice conociendo al Espíritu Santo de Dios en toda su plenitud, tiene mucho valor para mí. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que el Señor Jesús dejó para que para tener una iglesia en victoria. Recuerde que iglesia eres tú, no es este techo. Iglesia es cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios fue dejado para edificar a la iglesia con la imagen de Jesús. Pero que muchas veces lo que menos usamos es al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, cuando dice Juan 14:15, dice, y yo rogaré al Padre para que les deje el Espíritu Consolador. Eso es palabras mayores. Rogaré, hermanos, escuchen, rogaré.
Cuando la palabra rogaré se escucha, es algo que se suplica. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era asignado a reyes, sacerdotes, profetas, pero no a todo el pueblo, a todo aquel que cree. Bueno, el Espíritu Santo de Dios, Jesús, que es tan noble, le rogó a su Padre que no lo dejara, porque sabía que ni tú ni yo funcionamos si no usamos al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios, queridos hermanos, es tan real como que yo estoy viendo aquí a mi hermanita Brenda y a mi hermanita Sonia, aquí, ya a mi hermanito José, como que yo los estoy viendo. Créanme, hermanos, que el Espíritu Santo de Dios es real y verdadero dentro de ti y es una persona. Si tú no lo entiendes, vas a fracasar como cristiano, vas a fracasar como esposo, vas a fracasar como empresario, vas a fracasar en el ministerio y vas a fracasar en tu vida. Porque el único que te hace empoderar como un verdadero cristiano es el Espíritu Santo de Dios. No hay otra manera. Pastora, pero yo pensé que era usted. No. Es que si no va la pastora o al líder, es que pierdo. No, hermanito, usted tiene el poder de Jesús dentro de usted a través del Espíritu Santo de Dios. Hable con Él. El Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento era asignado a ciertas personas. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús lo dejó, es asignado a todo aquel que en Él crea y que somos salvos por gracia por medio de la fe. A veces no hemos nacido de nuevo. Juan 3 dice: es necesario nacer de nuevo. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo del agua y del Espíritu. ¿Sabía que el empoderamiento del Espíritu Santo de Dios es algo extremadamente maravilloso? Cuando tú te empoderas del Espíritu Santo de Dios, mire, malas noticias no me importa, porque Él te revela la verdad y te revela la seguridad de que tú estás firme en la roca que es Cristo Jesús. Por eso es que Jesús, cuando en Lucas 4 dice: y fue llevado por el Espíritu Santo de Dios al desierto a ser probado. Hermanos, eso es demasiado grande. Jesús no podía ir porque Jesús era Dios hombre, 100% Dios y 100% hombre. Si Jesús va al desierto sin el empoderamiento del Espíritu Santo de Dios, el diablo lo domina. Porque era hombre, era 100% Dios, sí, pero Él estaba haciendo las veces de hombre. Y cuando dice en Lucas 4, fue llevado por el Espíritu Santo de Dios al desierto. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, que a todo lugar donde tú vayas, tu oficina, tu casa, tu hogar, tu iglesia, tu trabajo, tu dormir, tienes que ser llevado por el Espíritu Santo de Dios. De lo contrario vas a perder. La palabra de Dios dice que sea lleno del Espíritu Santo de Dios. Llenura es desde aquí hasta los pies. ¿Sabe por qué hemos fracasado en la iglesia cristiana? Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios empolvado y los que mandamos somos nosotros. El Espíritu Santo de Dios llevó a David a las guerras. David le preguntaba y él le decía: puedes subir hoy a la guerra, puedes subir hoy a luchar. El Espíritu Santo de Dios guió a Pablo en la cárcel y lo guió para escribir las cartas de Pablo. El cristiano no entiende que quién puede escribir una maravillosa carta como la que escribió Pablo, un hombre que mataba cristianos. Iglesia, es hora de que sepas que el Espíritu Santo de Dios que está dentro de ti te empodera para que seas un verdadero campeón aún en medio de la lucha y la adversidad. El Espíritu Santo de Dios
inspiró a Bartimeo, mira, el Espíritu Santo de Dios inspiró a María Magdalena. El Espíritu Santo de Dios inspiró a Pedro, de ser el Pedro grosero, patán, a ser el gran Pedro de la Biblia. El Espíritu Santo de Dios fue el que bendijo a Daniel cuando el rey Nabucodonosor, en los tiempos allá en Babilonia, Daniel estuvo en un pozo de leones. Daniel, los amigos de Daniel, los tres amigos de Daniel, Abednego, Mirsac, todos estuvieron en el horno y decían que había un cuarto hombre protegiendo a esos tres amigos en medio del horno. Si tú estás en una prueba, hermano, y hay candela en ese horno, allí está Jesús en medio de ti. Para eso es la palabra, hermano. Ni siquiera he leído la prédica, le estoy haciendo un resumen de lo que es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios inspiró a José, lo dijo mi hijo Daniel. Lo inspiró metido en una cisterna, abandonado, dicen que desnudo, sin ropa, vejado por su familia. Y fue llevado a Egipto, lo vendieron. Pero el plan de Dios a través del Espíritu Santo de Dios fue más grande que cualquier pensamiento de su familia. Lo llegó a ser el segundo después de Faraón. Llegó, el Señor le inspiró ideas creativas, contactos divinos, el favor de Dios, hermano, todo eso lo tienes tú. Génesis 37 en adelante, lean la historia de José. Y dice, y José fue prosperado en todo lo que hacía. Hermano, no es dinero, no es propiedades, no es carro, es prosperado en tu alma, porque lo demás viene por añadidura. José, cuando llegó allá, la historia del copero, del panadero, de la cárcel, de la mujer de Potifar que quería, iba a violar, mentira. José no dijo ni una palabra. Cuando la mujer de Potifar le dijo, mira, esposo, aquí está la camisa de José, me quiso violar. Y Potifar creyó y lo mandó a la cárcel. José se quedó callado. ¿Ustedes creen que por qué José se quedó callado? Porque José sabía que en su defensa iba Jesús a través del Espíritu Santo que había en él. Muchas veces tenemos que callarnos y no decir nada y menguar para que el plan de Dios se dé a través de nuestra humildad, de nuestra sencillez. ¿Quién fue José? Ideas creativas. Prepara los graneros. ¿Cuáles graneros? Si no hay graneros, los mejores graneros los preparó. Vamos a llenarlos de granos, porque mi Dios me ha mostrado que me prepare para los 7 años de hambruna. Y yo sé que hay un plan. Daré comida a muchos que no la tienen, incluyendo a los que lo vendieron, porque él tenía un corazón conforme al de Dios. Proverbios 4. Por sobre toda cosa guardada, Proverbios 4:20. Guarda tu corazón porque de él mana la vida de Dios. Hijo mío, inclina tu oído a mis palabras, no se aparten de tu boca, guárdalas en tu corazón, porque son vida los que la hallan y medicina todo su cuerpo. Hermano, el único que va a guardar tu corazón es el Espíritu Santo de Dios. Tu corazón es muy sensible, muy frágil. José se quedó callado y José preparó los graneros. Iba siguiendo las instrucciones. ¿Qué pasa con los seres humanos? Con los cristianos, tercos, a mitad de camino se quedan y empiezan a seguir las instrucciones de ellos. Y el Señor, como es un caballero,
se queda quietecito dentro de ustedes, que es el Espíritu Santo de Dios, y lo tiran para el rincón. Y ya después ustedes se transforman en los pavos reales. Entonces, no, yo soy la superpastora Nubia. No, hermano, yo no soy nadie, ni tú eres nadie. El único que brilla aquí y que es verdaderamente poderoso es Jesús, a través del Espíritu Santo de Dios. José calladito, menguó. Se le presentaron los hermanos. Después vino su padre. Y José, que fue vendido, que hasta el copero lo olvidó. Y acuérdate, cuando estés allá con el rey, de que yo te conocí en la cárcel y que te ayudé, recuérdame. Mentira. El copero se olvidó de José. Fue cuando el rey le dijo que quería discernir un sueño, que dijo: yo conozco a alguien en la cárcel que lo puede hacer. Manda a traer a ese hombre. Pero de resto no se acordó. Así son los amigos. Así es la gente. Pero el único, querido hermano, que yo te doy pie firme y te puedo firmar que no se olvida de ti, es Jesús, a través del Espíritu Santo de Dios. Porque el Padre lo mandó. Querido hermano, tal vez muchas veces hemos sentido que nos falta fuerza para enfrentar momentos difíciles. Y sentimos muchas veces que el poder de Dios es algo muy lejano y reservado muchas veces para otras personas elegidas. Hoy quiero decirte que dentro de ti, esto lo escribí con mucho amor, dentro de ti opera un poder divino, un poder capaz de transformar tu vida, de romper cadenas, de abrir caminos donde no los hay y de hacer posible lo imposible. ¿Tienes algo imposible en ti? Pues créelo, que a través del Espíritu Santo de Dios es posible. Amén. Muchos lo ignoran o nunca llegan a experimentarlo en su plenitud. Hay algo que el enemigo no quiere que descubras, querido hermano. No quieres que descubras que dentro de ti vive el Espíritu Santo de Dios. Ha sido depositado dentro de ti con propósito grandioso. Pero si no lo activas, si no aprendes a caminar en su poder, seguirás viviendo como si no lo tuvieras. Hoy hablaremos de este Espíritu Santo de Dios, el que puede sanar heridas, renovar tu mente, quitar cargas de opresión. Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que tu carga será quitado de tu hombro y el yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Tú eres un ungido del Señor. Amén. Desde el principio de los tiempos, el Espíritu Santo ha estado obrando con poder. Lo hizo en el Edén. El Espíritu Santo de Dios, dice Dios, y Dios tomó del polvo de la tierra y hizo al hombre y sopló aliento de vida. Génesis 2:7. Sopló aliento de vida. Querido hermano, cuando tú naciste de nuevo del agua y del Espíritu, el Espíritu Santo de Dios sopló aliento de vida en ti y eres una nueva criatura en el nombre de Jesús. Pudiste haber caminado por el mundo, sí, pastora, pero yo estaba vivo. Sí, seguramente vivito y coleando, sí. Sí, pero yo trabajaba, yo manejaba, yo tenía mi trabajo, mi familia, sí, pero no tenías al Espíritu Santo de Dios, que te empodera y eres diferente. Amén. El Espíritu Santo de Dios es la vida misma de Dios en ti. Sin el Espíritu Santo de Dios, Adán era una figura de barro. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios entró en él, todo cambió. Lo mismo sucede contigo y conmigo. No le dijo Dios a Adán: señorea, mira las plantas, mira los árboles, tú vas a tener todo esto. ¿Qué hizo Adán? Se lo entregó a Satanás junto con su esposa.
Y Dios los dejó. Pero como tú decidiste por Cristo y crees en Jesús y estás sentado muy atento allá a la prédica, el Espíritu Santo de Dios está dentro de ti. Y Él es tu maestro, tu guía, tu consolador, tu ayudador en los momentos difíciles. Yo siento el Espíritu Santo de Dios. Yo camino, mi nieta me dice, Nona, mira, vas como un cangrejo, dice como una tortuga. Y ella no sabe que yo ni siquiera me acelero manejando porque yo medito, tengo tiempo. Digo, bueno, si estuviese arrebatada a 160, de repente lo que estaba pensando era quién me choca, quién entra, quién está motorizado. No, hermanos, uno aprende a caminar con el Espíritu Santo de Dios. Uno aprende a menguar. Uno aprende a tener intimidad. Uno aprende a disfrutar el Espíritu Santo de Dios. Uno aprende a disfrutar las niñas, los amigos, la iglesia. Me encanta compartir con ustedes, aunque sea una palabra corta, porque es el Espíritu Santo de Dios el que lo hace a uno tan feliz. Me encanta. Ese mismo soplo que le dio vida a Adán es el mismo soplo que Dios ha puesto en ti cuando naciste de nuevo en Cristo. Jesús lo confirmó en Jeremías 6, en Juan 6:63, ya lo dije. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. No anduvimos en la carne toda la vida haciendo lo que queríamos y no nos sirvió. El Espíritu es el que da vida a través de la palabra, hermano. Tienes que conocerlo. Eso no es una varita mágica. Tú lo conoces a través de esta y actuando y caminando el día a día con ella. No cargando la Biblia aquí debajo del brazo, sino con tus acciones, querido hermano. Con tu forma de tratar a tu esposa, a tu esposo, a tu mamá, a tu hijo, a tu hermano en la iglesia, darle una sonrisa. En la bodega, en el abasto, en el día a día. Aprende a caminar con el Espíritu Santo de Dios. Él te dio aliento de vida. Él transformó el barro en vida. Cada vez que te llenas de su presencia, Dios está llenándote de su poder, querido hermano. Hoy te pregunto, ¿estás viviendo con el poder del Espíritu Santo de Dios? ¿O sigues siendo como un vaso de barro vacío? El enemigo quiere que vivas así, como un vaso de barro vacío. Pero Dios quiere que conozcas al Espíritu Santo de Dios. La misma presencia de Dios soplando vida en ti cada día. Hoy Dios quiere decirte, yo puse el Espíritu Santo en ti. No estás solo, no estás débil, no estás sin dirección. El Espíritu Santo en ti puede transformar tu debilidad en fortaleza, tu miedo en valentía, tu incertidumbre en propósito. Hoy tienes que permitirle abrir tu corazón y dejar que su presencia inunde tu vida. Cuando pensamos en el Espíritu Santo de Dios, solo lo relacionamos con el Nuevo Testamento. No, en el Antiguo también lo asignó Dios. En Números 11:25 dice, entonces Jehová descendió en la nube y le habló a Moisés y le dijo, toma del Espíritu que está en ti y ponlo en los 70 ancianos. Y cuando se posó sobre ellos, profetizaron y no cesaron de hablar a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo que hubo en el pastor Tony y que luego cayó en mí, cayó sobre esta iglesia, y por eso es que esos jóvenes que están en adoración se paran aquí. Alguien me dijo, pastora, pero ¿cómo tienen revelación? Porque eso es por cascada, queridos hermanos. Amén. Los ministerios aquí es por cascada, por obediencia, por sujeción, no porque yo soy un pavo real. No, yo me sujeté al pastor que estaba sujeto a Jesús.
Esa unción cayó en mí y los ministerios van por cascada. Por eso que tú, querido hermano, si eres empresario, si eres padre de familia, si eres autoridad en tu hogar, tu cascada es la que vale, pero hazla a través del Espíritu Santo de Dios, no de ti. Contigo fracasa el hogar, contigo fracasan las empresas. Es la cascada que viene. Las dos jóvenes que hoy ministraron en adoración es por cascada. Los que dieron diezma y ofrenda es por cascada, hermano. Por eso, si tú eres una tremenda autoridad en tu hogar es un hogar de excelencia. Y si tú eres una tremenda ayuda idónea, tu hogar tiene ayuda idónea. Amén. Digan amén si me están entendiendo. Porque mire, estoy bien sudada. El Espíritu Santo se derramó sobre los ancianos. El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león. ¿Quién despedazó al león cuando Sansón? Y dice que lo despedazó como un cabrito, Sansón. Pues el poder del Espíritu Santo de Dios. En 1 Samuel 10:13 dice que cuando Samuel ungió a David, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y desde aquel día en adelante David fue el gran David de la Biblia. En Hechos 2:17 dice que en los postreros días, dice Dios, esos postreros días son estos, queridos hermanos. Dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. La pregunta es, ¿está viviendo la iglesia esa conciencia de que el Espíritu Santo está derramado sobre ellos? ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo de Dios obre en ti? Como lo hizo en aquellos tiempos con esos grandes hombres de Dios. Elías, wow, a mí me impresiona Elías. Elías oraba y se arrodillaba y casi clamaba porque no había llovido. Y su siervo iba y le decía y venía, no, todavía no hay nubes. Y volvía y oraba y creía Elías a través del Espíritu Santo. Y le decía al siervo, anda a ver el cielo. Y un día regresó y le dijo, mira, solamente hay una nube de este tamaño, del tamaño de tu mano. Eso me impactó a mí. Una nube del tamaño de tu puño. Y Elías, por su fe, dijo, es más que suficiente para derramar la lluvia sobre esta tierra y que todo germine. Y así sucedió. Hermano, tu fe puede ir creciendo, puede ir siendo transformada. Tal vez es pequeña ahorita, pero yo empecé así, me empoderé y todavía me falta crecer, pero lo creo. Es tu fe la que cambia, transforma y restaura. Es por creer en esta palabra de Dios. Si no te llenas de miedo de lo que dice el mundo, de las noticias, hermano, hay allá guerra. Pero le voy a decir una cosa, aquí está la respuesta de todo eso. Si no, léanse Ezequiel, Isaías, y cualquiera dirá que estoy loca, pero yo me baso en la palabra de Dios. Es profético. Amén. Jesús en Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién? Del Padre, a través de la palabra de Dios. Si no buscas esta, como tu Espíritu Santo que fue asignado a ti cuando naciste de nuevo, recibiste al Señor y creíste, vas a crecer. Ahí te van a venir los miedos, las dudas, el escepticismo, el egoísmo, la arrogancia, la altivez.
Querido hermano, el único que te hace humilde y sencillo para reconocer quién eres es el Espíritu Santo de Dios, más nadie. Daniel también, a través de el rey Nabucodonosor y un sueño, fue el poder del Espíritu Santo. Daniel 2:22. Él le revela lo profundo y lo escondido. Deuteronomio 29:29. Dice que Daniel también fue ungido por el Espíritu Santo de Dios para llevar a cabo tremendo plan, queridos hermanos. El Espíritu Santo de Dios te da sabiduría, revelación, entendimiento, consejo, poder. Isaías 11 del 1 al 2, que ya lo dije. Aprende a depender del Espíritu Santo como lo hizo Daniel, José, Felipe. Felipe, cuando Dios le dio una orden: Felipe, anda aquella carreta, allá viene un eunuco. El eunuco, cuando Felipe se acercó a esa carreta, él iba leyendo y Felipe le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dijo: ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Hermanos, esto tiene una gran revelación. Es necesario que tú te prepares a través del Espíritu Santo de Dios, porque hay muchos a tu lado o muchos amigos que no conocen al Espíritu Santo de Dios y que pueden ser revelados a través de ti si tú te preparas como un verdadero discípulo. Por eso aprende a depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios cambia tu corazón, te santifica. Recuerden que la justificación se da en el Espíritu, después se lo puedo explicar. Ahí cuando Jesús nos justifica, recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, de espíritu a espíritu, y se une en un solo espíritu. Por eso es que dice que el que se une a Él, un espíritu es con Él. Pero eso por cascada, conociendo la palabra, conociendo al Espíritu Santo de Dios, santifica nuestra alma. Nuestra mente contaminada, nuestras emociones dañadas, y no tenemos y hacíamos lo que nos daba la gana. Cuando se santifica por cascada, cae y limpia nuestra alma y la santifica. Y nuestro cuerpo, que era un títere, recibiendo órdenes de lo que hay en nuestra alma, pues el cuerpo se alinea a lo que viene de arriba, del Dios de lo alto, y ahí vas a tener victoria. Amén. Te da sabiduría. El Espíritu Santo cambia tu corazón por un corazón de carne. Por eso es que dice Ezequiel 36:26: le daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Denle un aplauso al Señor. Eso es maravilloso. Y les daré un corazón sensible, un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos. Gloria a Dios. Eso es una belleza. Es una transformación interna. El Espíritu Santo te hace morir a la carne. Gálatas 5:16 al 17. Anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne. Son opuestos, queridos hermanos. Y por eso es que Gálatas 5:22 les dice que anden en el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, misericordia, compasión, dominio propio. Ese es el carácter de Jesús en ustedes a través del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es el único que te convence de las metidas de pata que hiciste y por lo cual fracasaste. Pero ¿cuál es el problema? Ahora empieza una vida nueva en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Como dicen,
como dicen en el mundo, a lo hecho pecho. Pero en Cristo empezamos de nuevo. Las cosas ya pasaron, 2 Corintios 5:17, y Él hace todo nuevo y reconstruye todo nuevo. Así es que es de parte de ti si usas al Espíritu Santo de Dios o sigues creyendo que vas a luchar con tu carne tú solo. No vas a ganar, porque si sigues creyendo que es así, que tú luchas, no es que soy fuerte, pastora, estoy luchando con mi carne, ¿sí? Sigue luchando en tu fuerza. Zacarías 4:6 dice, no es con tu fuerza, sino con las fuerzas del Santo Espíritu que vas a tener victoria. Amén. Y cuando es en la carne, en las emociones, en el alma, en la mente, en las emociones, y no es por cascada, a través de conocer bien a Jesús, luchamos y terminamos cansados, porque fracasamos aquí, creemos que nos levantamos y aquí volvemos a caer. Con el Espíritu Santo de Dios es diferente, porque la batalla no es nuestra, es del Señor, y somos diligentes para salir adelante.